Hola a todos. Vamos a continuar con la segunda parte de la charla El sentido de la vida, donde en el video anterior vimos más bien una introducción y ahora vamos a continuar con el desarrollo de la misma. Ahora sabemos que venimos a este mundo para ser salvados y poder llegar a la presencia de Dios para planificarnos como seres humanos, llenándonos de felicidad. Pero, como vimos, somos salvados por Jesucristo, por lo que, para que eso sea efectivo en cada uno de nosotros, debemos aceptarlo y adherirnos a Él, en un terreno que no es neutro, sino que es hostil para ese fin, porque el mundo que habitamos está en manos del enemigo. Es decir, al nacer pasamos a participar en una guerra espiritual, en la cual somos soldados, aunque queda en nosotros elegir de qué bando, y además también somos el botín de esa batalla. Por lo cual está la gracia de Cristo para que seamos salvados, pero depende también de nosotros, quienes a través de nuestra inteligencia para conocer y discernir, y nuestra voluntad para comprometernos y proceder, actuemos durante toda nuestra vida para conseguirlo. Entender esta situación nos permitirá empezar a encontrar el sentido de la vida. Para que quede claro, venimos al mundo a participar de una guerra espiritual que se materializa con nuestras decisiones, en la cual nadie puede ser neutral. Se elige por seguir a Cristo, con todo lo que ello significa, para ser salvado o no seguirlo, ya sea porque se opta por combatir a Cristo o por ser indiferente, es decir, llamarse seguidor pero sin seguirlo como corresponde. Aquí tampoco existen lugares medios o grises, se está de un lado o del otro, se tenga conciencia de ello o no. Porque la guerra existe y el no saber que estás en ella no te pone fuera de la misma. Tampoco el no querer participar te hace neutral, al contrario, te asigna un lugar en la misma y no es justamente del más conveniente. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 23, vemos que Jesús mismo dice: el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Esto es palabra de Dios. De la misma forma que si te declarás ateo, agnóstico o negás la dimensión espiritual del ser humano, hace que ya hayas elegido tu lugar en la guerra y no es justamente del lado de Cristo. Quien también pertenece a otra religión desconoce la verdad, y eso lo hace vulnerable a los fines del maligno. De ahí la importancia de la evangelización. Por último, el querer converger tu vida, elementos de distintas religiones, por más que te reconozcas como católico, también te ubica en el lugar equivocado. Espero haber sido claro con todo esto. Repito, venimos al mundo a una guerra espiritual. Por lo tanto, nunca estamos solos, ya que, aunque no lo veamos, estamos permanentemente rodeados de ángeles y de demonios. Los primeros intentarán prevenirnos y conducirnos a la santidad, es decir, a la salvación, mientras que los segundos intentarán tentarnos y desviar nuestro camino para nuestra perdición. Es justamente esto en lo que consiste la guerra y nuestra batalla personal, donde tienen una función especial, nuestro ángel de la guarda y nuestros ángeles custodios. Si bien hasta ahora no lo hemos mencionado, juegan también un rol importantísimo las almas de los difuntos, ya sea de los santos, es decir, las personas que ya están en el paraíso, quienes interceden ante Cristo por nosotros, comenzando por la Virgen María y el resto de los santos conocidos o no, y hasta nuestros familiares cercanos, si es que están ahí. Y también son importantes las almas del purgatorio, que pueden pedir por nosotros, pero a su vez ellas necesitan que pidamos por ellas para acortar su estancia en ese lugar. Y finalmente, como ya explicamos, contamos además con la asistencia directa de Dios, principalmente a través de los sacramentos y la oración. Es por eso fundamental que se nos prepare para la batalla desde el mismo momento en que nacemos, con los mismos cuidados que recibimos de nuestros padres para sobrevivir y protegernos en este mundo material. Deberíamos recibir de su parte las bendiciones, hábitos y formación en la fe, haciéndonos conscientes
desde temprana edad de nuestra dimensión espiritual como personas. El bautismo al nacer es un regalo invaluable, pero luego eso solo no alcanza. Lo mismo, luego de recibir educación formal e informal en la sociedad, las mismas no deberían atender solo a la dimensión material del hombre, sino también a la espiritual. Dicho en otras palabras, debemos recibir una educación integral para el cuerpo y para el alma. Si así fuera, estaríamos preparados para la guerra, transformando el campo de batalla en un lugar menos hostil. Esto se dio en la cristiandad, período de la historia que coincide básicamente con la Edad Media, donde la fe cristiana guiaba la vida de las naciones, pero no se da en este momento. Sin embargo, nunca es tarde para tomar conciencia. Eso nos ayudará a tomar posición, ya que lo importante es el lugar en el que estemos cuando nos encuentre la muerte. Y aquí pesa más nuestras cicatrices espirituales que los triunfos temporales. Teniendo conciencia de esto, cae de maduro cuál es el sentido de nuestra vida, que no es otro que el de alcanzar la vida eterna para estar con Dios y glorificarlo eternamente. En otras palabras, y como se dijo al principio, alcanzar la santidad. Pero para lograrlo, debemos aprender a hacer eso aquí y entrenarnos toda la vida para eso. Y justamente esa es nuestra misión en este mundo. Vivir una vida donde Dios está ausente, o solo lo traigo a mi mente en los momentos de necesidad, para que una vez pasada la misma le agradezca o le reproche de acuerdo al resultado, y luego lo olvide, y pensar que luego de la muerte, por una cuestión mágica, voy a encontrar felicidad alabando y glorificando a Dios en forma permanente por la eternidad, es desconocer al ser humano, no solo en su dimensión espiritual, sino también en su dimensión material. Si no estamos preparados para eso, si no preparamos nuestra alma herida por el pecado original, moldeándola junto con el cuerpo a la aceptación y vivencia de la gracia de Cristo, y si no descubrimos el gusto de traer a Dios a nuestras vidas y glorificarlos con nuestros actos durante nuestra estadía terrenal, en el momento de la muerte no nos atraerá el paraíso y hasta podría parecernos algo tortuoso, por lo que no nos uniremos a Dios, cayendo en el infierno con todas las consecuencias que eso lleva. Una vez me preguntaron, ¿cuánto tiempo pasás en adoración a Cristo en el sagrario o tabernáculo donde está la Eucaristía, o mejor dicho, donde está el mismo Cristo? A lo que respondí que la verdad que con suerte eran 5 minutos por mes. Y entonces me dijeron, ¿no te aguantás 5 minutos por mes adorando a Cristo y pretendés pasar la eternidad haciéndolo? Fue para mí un fuerte shock. El cuestionamiento fue muy claro para mí en ese momento y creo que grafica muy bien esto que quiero explicar. Resumiendo, venimos a un mundo donde se está desarrollando una guerra. Podemos no percibirla porque es en el ámbito espiritual, pero por el solo hecho de estar en el mundo nos afecta y nos involucra. No podemos ser indiferentes porque nuestro destino está atado a ella. Por lo tanto, desde el momento en que nacemos, llevamos nuestra batalla personal en el mundo para alcanzar nuestra salvación a la vida eterna. El éxito está en unir nuestra voluntad a Cristo y ser dóciles a su gracia. En esto consiste fundamentalmente nuestra batalla personal. Por supuesto que hay que saber cómo llevarla a cabo y que cada uno enfrenta su propia batalla, pero hay cuestiones que son comunes a todos y que nos orientan para poder batallar como corresponde. Para lo cual voy a recurrir a un par de citas evangélicas. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, versículos 25 al 27, encontramos el siguiente texto. Como grandes muchedumbres le iban siguiendo por el camino, se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser seguidor mío. Todo aquel que no lleva su propia cruz y no va detrás de mí, no puede ser mi discípulo. Palabra de Dios. Y en el Evangelio de San Mateo,
En el capítulo 16, versículo 24, Jesucristo nos dice lo siguiente: si alguno quiere seguirme, renuncie a sí mismo, que lleve su cruz y me siga, porque el que quiere salvar su alma la perderá, y quien pierda su alma por mi causa la hallará. Palabra de Dios. Cristo aquí hace referencia a lo esencial, el primer mandamiento: adorarás al Señor tu Dios y le servirás. Esto implica amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, en definitiva, con todo tu ser. Y nada puede estar por encima de ese amor. Es el amor de la criatura a su creador, del amante al amor. Por tal razón, nadie puede estar primero que ese amor, incluyendo el amor por uno mismo. Para lograr esto, primero hay que conocerlo, luego dejar que Él interactúe en nosotros para finalmente enamorarse de Él, lo cual no deja de ser una consecuencia lógica. Cuando alguien se enamora, se dice comúnmente, pierde la cabeza, porque deja de pensar por uno mismo, sino que lo hace por el ser al que ama. Esa es la forma que debe ocurrir con el amor a Dios, con la plena y total confianza que Él solo quiere lo mejor para cada uno de nosotros, aunque a veces no lo comprendamos. Si nos dejamos ganar por el amor de Dios, todo lo que amemos será más puro y profundo. Por eso es que Cristo completa este mandamiento con los restantes, simplificándolo con esta frase: amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, con ese amor que nos viene de Dios, porque el amor está en Dios. Y así hizo Jesucristo, y pidió que, al igual que Él, siguiéramos su camino. Y su camino fue de cruz, porque no olvidemos que estamos en guerra y Él vino a participar de esta guerra, para salvarnos, como ya dijimos, pero también para enseñarnos a luchar en esta batalla. ¿Y qué hizo Él? Tomó su cruz y entregó su vida por cada uno de nosotros, enseñándonos, como dice la cita leída, que sigamos su ejemplo, que carguemos con nuestra cruz, guiados por el amor, porque es la única forma de vencer en esta batalla, aunque dé la apariencia de derrota. Todos creyeron en ese momento que habían derrotado a Cristo en la cruz, pero 2000 años después vemos que la iglesia que Él fundó y gobierna se ha esparcido por todo el planeta y sus principios y valores han sido partes constitutivas de las naciones de Occidente, por lo cual lejos estamos de pensar que fue derrotado, aunque la batalla hoy continúa. Dejemos en claro que el campo de batalla sigue en manos del enemigo, por lo cual no podemos esperar un camino de rosas. En la medida que optemos por seguir a Jesucristo, el mal se lanzará contra nosotros. Por eso nos dice claramente que debemos tomar y cargar con nuestra cruz, con la que seremos crucificados, pero abandonados en la providencia de Dios, quien nos asiste en cada batalla. Nos consuela en nuestras caídas, ayudándonos a levantarnos. Nos protege para que esa cruz no sea más pesada de lo que podemos cargar. Y nos alienta con su testimonio, porque Él la cargó primero. Por eso, frente a todas las dificultades que surjan en nuestra vida, hay que ponerse en sus manos, confiar en la providencia de Dios Padre y pedir la asistencia del Espíritu Santo. De esa manera nos estaremos abandonando a la providencia divina. Y aunque nos parezca increíble, de esa forma podremos crecer en felicidad a pesar de nuestras dificultades. Ahora, ¿cuál es la actitud que debemos tomar para cargar con nuestras cruces? Jesús lo dice muy bien en el Sermón de la Montaña y podemos tomarlo tanto de San Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48, como de San Lucas capítulo 6, versículos del 27 al 28. Citaré este último. Pero a vosotros, los que oís, digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Palabra de Dios. Aquí deja en claro el objetivo a derrotar, que no es el pecador, sino al pecado. Uno debe aborrecer el pecado, que se puede manifestar en nosotros mismos como en los demás,
denunciándolo y nunca negociando con él. Pero no por eso hacer lo mismo con el pecador, ya que este último no es el enemigo a derrotar, sino un ser para que sea salvado. En las apariciones de la Virgen María en San Nicolás de los Arroyos, en Argentina, Cristo cuenta a la vidente Gladys Quiroga de Mota su pasión de esta manera al meditar la quinta estación del Rosario Doloroso, donde Cristo muere en la cruz. Le dice: «Ya mis fuerzas se agotaban y mi amor crecía. Mi cuerpo sentía el frío de la muerte y al mismo tiempo la voluntad de mi Padre se cumplía. Mi cuerpo se glorificaba, iba junto a él. Hoy estoy en cada sagrario. Mi cuerpo quiere ser adorado allí y en cada sacrificio eucarístico quiere ser alimento perdurable para las almas, hasta que yo vaya definitivamente a ellas». Los evangelistas nos cuentan una de las últimas frases donde nos dice: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Como vemos, la vidente cuenta lo que Cristo experimentaba al decir estas palabras, indicándonos cuál debe ser nuestra actitud en la batalla. Después de todo, no hay otra forma de derrotar al enemigo. Es esta disposición en la batalla la que nos lleva a olvidarnos de nosotros mismos, haciendo de nuestra vida un servicio a los demás, comenzando siempre desde nuestra familia y nuestras comunidades, procurando siempre el bien común para la sociedad, comenzando por nuestra patria y de ahí al mundo entero. Es por eso que en el Evangelio, según San Marcos, en el capítulo 9, versículo 35, leemos: «Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos». Esto es palabra de Dios. Y en el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 13, en los versículos del 12 al 18 nos dice: «Después de lavarle los pies, tomó sus vestidos, se puso de nuevo en la mesa y les dijo: ¿Comprendés lo que he hecho? Ustedes me dicen Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Si pues yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben unos a otros lavarse los pies, porque les di el ejemplo, para que hagan lo que yo hice con ustedes. En verdad les digo, no es el siervo más grande que su Señor, ni el enviado mayor que quien lo envía. Sabiendo esto, serán dichosos al practicarlo». Palabra de Dios. Finalmente, luego de su resurrección, en el momento previo a ascender en cuerpo y alma al cielo, les dice a sus discípulos y en ellos a todos nosotros. Y siguiendo a San Mateo en el capítulo 28, versículo 17 al 20, leemos: «Todo poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a conservar todo cuanto os he mandado. Y mirad que yo con vosotros estoy todos los días hasta la consumación del tiempo». Es palabra de Dios. Mientras que en San Marcos nos dice en el capítulo 16, versículo 15 y 16, lo siguiente: «Y les dijo: Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda la creación. Quien creyere y fuese bautizado será salvo, mas quien no creyere será condenado». Palabra de Dios. He aquí la urgencia de la vocación común de todos los bautizados. No queda mucho más que agregar, más que algunas conclusiones que veremos en el próximo y último video.